Bienvenidos a otro video de Gacalla Inmobiliaria y en esta oportunidad queremos analizar con ustedes cuáles son los distintos factores o las distintas variables que inciden en la evolución de los precios de los inmuebles en Uruguay. Y para eso nos vamos a estar apoyando en un programa de televisión que se llama ADN, además de noticias, conducido por el periodista Gabriel Pereira y el analista, en este caso Federico Comesaña, donde analizan distintos datos y distintas informaciones para justamente poder explicar cuál es la evolución de los precios de los inmuebles en Uruguay. Vamos a ver qué pasa con los precios, porque esta es una gráfica que me gusta mucho mostrar, es una gráfica larga del año 89 hasta ahora de los precios en dólares de compraventa. Y lo que vemos, si lo ponemos en pantalla, es que hay una suba significativa en dólares de los precios de transacción desde el año 2003 hasta ahora. Se multiplicaron por 6 los precios de venta. ¿Desde qué año? Desde el 2003 hasta ahora. Ahora, y eso es lo que la gente percibe. La gente ve cómo los inmuebles han subido de precio y algunos dicen, bueno, subieron tanto, tienen que bajar en algún momento. Claro. Y ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando le ponemos encima a esta gráfica los salarios en dólares de los uruguayos. Y pasa esto. Es decir, los precios de los inmuebles de transacción obedecen muy pero muy de cerca a lo que pasa con el salario, porque el fundamento último del mercado inmobiliario es la capacidad que tienen los hogares para pagar por un inmueble. Y sobre todo en dólares. Muy interesante esta gráfica. Primero, y como todos ya sabemos, todo lo que son compras patrimoniales en Uruguay sobre todo se maneja en dólares y por eso el precio de los inmuebles se analiza en su evolución en dólares. Pero fíjense qué interesante, y uno en alguna charla de boliche, como se dice vulgarmente, siempre habla, los precios están cada vez más caros, los inmuebles, pero fíjense la relación que tiene el valor de los inmuebles con la evolución de los salarios dolarizados. O sea, realmente esa suba de los precios de los inmuebles responde a una mayor cantidad de salario percibido promedio por los uruguayos. Obviamente hay momentos en que se desfasan esas curvas, o sea que la subida del salario es mayor a la de los inmuebles y en ese caso son años de muy buenas ventas y por el contrario, inclusive si tienen oportunidad de mirar la gráfica, años como 2015, 2016, el precio de los inmuebles evoluciona por encima de la evolución de los salarios en dólares y esos años son años donde se resiente un poco la venta, por lo menos en cantidad de inmuebles. Y un dato no menor, fíjense del 2003 a 2019, que fue cuando se hizo este programa de televisión, el valor de los inmuebles en dólares aumenta 6 veces y el valor del dólar, obviamente hay años que baja, pero si hubiéramos comprado un dólar en el año 2003, en enero de 2003 para ser más específico, valía 25 pesos por dólar y en enero de 2019 ese mismo dólar valía 32 pesos. O sea que hubiera sido mucho mejor negocio invertir esos pesos en propiedades y no en haber comprado dólares, donde las propiedades aumentaron 6 veces más y el dólar aumentó en ese periodo un 28%. Ahora vamos a ver ¿a qué responde la decisión de compra y a qué responde la decisión de venta? ¿Qué precio se vende? Pero nosotros además elaboramos un indicador que es muy interesante, que es los precios de oferta, es decir, los precios que piden los propietarios por sus inmuebles, los precios que aparecen publicados en los avisos clasificados. Y lo que vemos es esto, que desde abril del año pasado se han mantenido prácticamente estables. No lo venden, pero no se mueven del precio, digamos. Y eso tiene mucho sentido. Hay una lógica ahí muy particular, que es que la decisión de comprar un inmueble es una decisión basada en el ingreso. Yo compro el inmueble que mi ingreso me permite pagar. Está claro. Ahora, la decisión de venta del inmueble es una decisión patrimonial. Y el uruguayo, con su cabecita muy particular, percibe el patrimonio que tiene en dólares. Entonces ahí se genera un problema muy grande en el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque el que compra en pesos, pensando en pesos, pero el que vende pensando en dólares. ¿Y qué pasó en abril del año pasado y qué se vio reforzado por el segundo trimestre de este año?
Bueno, una suba fuerte del tipo de cambio, que llevó a que los inmuebles que estaban valuados en dólares sean más difíciles de acceder para los uruguayos que ganan en pesos. Entonces, la demanda dijo, ¡fua! Ahora este precio en dólares yo ya no lo puedo pagar o no estoy dispuesto a pagarlo. ¿Y qué dijo la oferta? Dice, bueno, mirá, yo no quiero perder patrimonio en dólares, porque mi patrimonio yo lo veo en dólares. Yo no estoy dispuesto a perder. Entonces, ¿qué hago? Mientras que no esté obligado a vender por las circunstancias, me salgo del mercado. Mantengo el precio en dólares, no estoy dispuesto a perder dólares. Ahora... Muy interesante, y coincidimos plenamente con lo que dice Federico Comesaña, el analista. Son dos mentalidades totalmente diferentes, esa, la del comprador y la del vendedor. El comprador, obviamente estamos hablando de compras de consumo final, ya hemos hablado en otros videos de los distintos perfiles compradores, pero estamos hablando de consumidores finales, aquellos que están tomando una decisión de compra de una vivienda, ¿por qué no permanente? O una vivienda de consumo final que no es un negocio inmobiliario en donde ya el comprador responde a otras variables. Pero siguiendo con el análisis, el comprador lo que hace es ver con su salario qué capacidad de compra tiene. Y la mayoría de los sueldos en Uruguay son en pesos uruguayos. Entonces, a medida que la cotización del dólar sube, de hecho recuerden que este programa es de agosto del 2019, de ese momento hasta ahora el dólar ha subido inclusive un poco más, entonces ese comprador está viendo que tiene que juntar más parte o apartar más parte de su salario para poder ahorrar esos dólares, por lo cual percibe que las propiedades están más caras. Por el contrario, el vendedor, como hablábamos al principio, patrimonialmente el patrimonio se mide en dólares, para el vendedor es lo mismo porque mide esa venta en dólares independientemente de lo que es la cotización del precio de la moneda. Tengo el precio en dólares, no estoy dispuesto a perder dólares. Ahora lo pongo en alquiler y consigo una renta. ¿Cuándo se produce una baja de los precios de los inmuebles en dólares? Y cuando el que vende está obligado a vender. En épocas realmente complicadas, una crisis y demás, pero si no, la oferta, mientras que puede, aguanta el precio. Está bien interesante. Y lo que cae son las cantidades vendidas. Entonces se produce... Muy interesante esto, y de hecho, como les decía recién, en la gráfica que mostraban el año 2015-2016, la evolución de los salarios en dólares fue por debajo de la evolución del precio de las propiedades, y esos años los precios de las propiedades justamente no bajaron y lo que se reportó fue menor cantidad de operaciones realizadas. Entonces, como el salario no acompañó la evolución de los precios de las propiedades, ese año que no hubo crisis, los vendedores no estuvieron dispuestos a vender, a perder patrimonio, y por ende lo que se detectó fue un año o 2 años con menor cantidad de operaciones realizadas. Fíjense entonces a qué responden los vendedores para bajar de precio. Bueno, obviamente a una crisis, están dispuestos a perder patrimonio, están dispuestos a bajar sus precios de las propiedades cuando realmente hay una necesidad de venta. Porque vos dijiste claro, el que va a comprar y va a pagar en UI, o sea, va a pagar en pesos. Exactamente. Pero sin embargo, si le hicieran ver la evolución de su salario, vería que en dólares su salario evolucionó en relación a los precios de la vivienda. Exactamente. Y acá lo que vemos es el precio que pide. De vuelta a lo mismo, ¿verdad? O sea, si analizáramos, de hecho ellos lo hacen, la curva de aumento de precio de propiedades con la curva de aumento del salario dolarizado, lo que veíamos. Básicamente, ese aumento del precio de las propiedades va respondiendo a una mayor capacidad de compra en dólares de los compradores, valga la redundancia, y además, y lo vamos a analizar en un próximo video, va respondiendo esa evolución del precio de las propiedades a un mayor costo de la construcción. Lo vamos a analizar en otro video porque también tiene mucho que ver en el impacto, pero el precio de la propiedad nuevo impacta obviamente sobre el precio de la propiedad usado, y el precio del costo de la construcción de una propiedad nueva está impactado sobre el valor de los salarios.
Entonces, el aumento de los salarios impacta sobre el precio de la construcción y realmente lo que es el salario impacta fuertemente en un porcentaje bastante alto en los costos de la construcción, y al aumentar los salarios eso hace que el precio de la propiedad nueva aumente y por ende también aumente el precio de la propiedad usada, pero es algo que vamos a ver en un próximo video. ¿Vio quién cedió? ¿Quién terminó cediendo? ¿Quién termina cediendo? ¿El que compra o el que vende? Es interesante, si analizamos el último periodo en particular de caída del mercado, lo que terminó pasando fue que la variación del tipo de cambio y la suba del salario terminaron en realidad haciendo que los precios de nuevo se juntaran. Entonces, ¿qué pasó? Entre medio se dio la demanda. La demanda dijo, no, yo no compro, la oferta dijo, yo no vendo, y entonces bajaron las operaciones. ¿Qué operaciones se concretan hoy en día? Por ejemplo, y las que terminan teniendo un recorte significativo respecto al precio de publicación. Entonces, sí, si bajan a las inmobiliarias, algunas dicen, bueno, hay que bajar un poco los precios respecto a lo que se publica. Cuando se negocia y se llega a bajas de quitas del 20, 25%, ahí se vuelven a juntar los precios y se concretan negocios. No es que no se concreten negocios, es que, y además hay gente que sí, que tiene que vender o vender, y entonces por eso es que se producen operaciones, pero no al mismo ritmo que se producía el año pasado, cuando el tipo de cambio convalidaba los precios actuales que hoy se ven en el mercado. Qué interesante. Muy interesante, y para ir terminando este video, el periodista le preguntaba ¿quién gana? ¿Gana la oferta o gana la demanda? Y bueno, no es que gane nadie, en realidad lo que pasa es que esa diferencia de precio, o del que el comprador está dispuesto a pagar y que el vendedor está dispuesto a vender, hace que se configuren menos operaciones en el mercado inmobiliario. Allá por marzo-abril, cuando arrancó esto del coronavirus, nosotros vaticinábamos un descuento o una baja en el valor de las propiedades de un 15, un 20%. Realmente hoy por hoy no se vio esa baja, por lo menos plasmada en los precios de lista. Eso en parte porque Uruguay ha sabido manejar muy bien la crisis que ha producido el coronavirus, y la gente no ha tenido que salir de alguna manera a resignar patrimonio bajando los valores de las propiedades. Pero por otro lado, el aumento del dólar ha hecho que los compradores que envíen su compra, como mirábamos, en pesos, de alguna manera, estén de alguna manera buscando bajar o con ofertas más bajas, y de hecho estamos viendo que las propiedades que se venden son aquellas, justamente como decía este analista Federico Comesaña, aquellas que tienen un descuento de un 10, un 20% en el precio de lista. O sea, resumiendo, no hubo una baja generalizada en el precio de lista de las propiedades, pero probablemente si el vendedor está dispuesto a bajar un 10, un 15% de su precio de lista, seguramente o probablemente se encuentre con un comprador que quiera acceder a esa propiedad. Así que suscríbete a nuestro canal para ver todos los videos que vamos a estar subiendo al respecto de estos temas inmobiliarios, y dejanos tus comentarios sobre qué pensás, a qué responde la evolución de los inmuebles en Uruguay.